Muchas gracias a todos por su compañía. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran interés, las elevaciones de ácido úrico, este factor metabólico que está presente en muchas personas con y sí distintas enfermedades. Vamos a aprender qué es este ácido, para qué sirve o qué efectos negativos produce sobre nuestro cuerpo. Vamos a hablar durante esta charla sobre el ácido úrico. ¿Por qué se incrementan sus niveles? Generalmente nos preocupamos un poquito más con respecto a las elevaciones más que por las disminuciones que también pueden ocurrir. ¿Qué enfermedades aparecen en el cuerpo como consecuencia de la elevación de los niveles de ácido úrico? ¿Cómo identificar que tenemos problemas en los niveles del ácido úrico? ¿Cuándo sabemos que se han incrementado? Y finalmente también, por supuesto, recomendaciones naturales dirigidas a evitar y controlar los niveles de ácido úrico en nuestro organismo. Y debemos entender que el ácido úrico, primero que todo, es un compuesto orgánico, es decir, hace parte de los componentes naturales que tiene nuestro cuerpo. Es ácido, un poco débil, y es el resultado del metabolismo final de las purinas. Suena una palabra muy extraña, muy rara, pero finalmente es el resultado entonces del metabolismo del ADN y del ARN, es decir, del metabolismo de nuestro cuerpo, de todo, porque resulta que cada vez que nuestras células en el cuerpo se renuevan, se cambian entre ellas, se produce este tipo de ácido. Es el resultado del recambio natural de cada uno de los compuestos normales de nuestro organismo. También cuando consumimos alimentos ricos en estos compuestos, pues se incrementa. Habremos más adelante qué alimentos son los que producen este tipo de incremento. Y para nuestro cuerpo, es un producto de desecho. Es un desecho metabólico necesario, por supuesto, porque hace parte de las funciones naturales del cuerpo. Y que lamentablemente en el proceso evolutivo muchos mamíferos, particularmente los primates y los seres humanos, perdimos una enzima que tienen los demás mamíferos, la uricasa, una enzima que permitía eliminar este ácido úrico de nuestro organismo. Parece ser que los seres humanos la perdimos para una mejor adaptación de los niveles de las cifras de presión arterial en el cuerpo en ambientes con reducción significativa de los niveles de sal consumidos en la dieta. Es decir, lo perdimos por un motivo que permitió adaptarnos mejor a diferentes ambientes, que va a producir algunas consecuencias en términos de salud. Y el ácido úrico se produce casi que en todo el cuerpo. Sin embargo, algunas porciones son un poco más importantes. Por ejemplo, el hígado. El hígado se produce de forma importante, teniendo en cuenta que nuestro hígado es el órgano central metabólico del organismo. También en los intestinos, entre otras, porque el recambio de las células del intestino se produce de una manera bastante importante día a día en un contexto de normalidad. En los riñones también, además que los riñones están implicados en el proceso de eliminación de este ácido del cuerpo, y en el endotelio vascular, y ahí sí vamos pues a el nivel más importante de todo, porque el endotelio vascular lo tenemos desde la punta de los pies hasta el final de la cabeza. Es decir, todo nuestro cuerpo produce de manera constante, significativa, este tipo de ácido, porque debe renovarse, porque debe cumplir sus funciones naturales. Se ha sugerido recientemente, hace 20 años, de hecho se pensaba que el ácido úrico solamente era un producto tóxico. En la actualidad sabemos, de hecho, que en las condiciones normales
El ácido úrico que circula a lo largo del cuerpo tiene algunas funciones antioxidantes. Ayuda, de hecho, a que nuestro cuerpo funcione de una manera natural y constante. Facilita la eliminación de productos de desecho del cuerpo. Esto en condiciones normales. Cuando se afectan sus niveles, tendremos entonces consecuencias sobre la salud que vamos a ver un poco más adelante. Eliminamos a través de la orina, principalmente, a través de la deposición de nuestro cuerpo también otro poquito. Estas son las dos fuentes principales de eliminación del ácido úrico en nuestro cuerpo. ¿Qué lo afecta? El ácido láctico muy alto. Por ejemplo, si hacemos jornadas de actividad física muy intensas, vamos a tener dificultades en términos de su eliminación. Cuando tenemos elevaciones muy intensas que se incrementan de manera significativa los niveles del ácido úrico, tendremos también entonces inconvenientes relacionados con su eliminación. Cuando consumimos algunos medicamentos diuréticos, como la furosemida, como la hidroclorotiazida, habitualmente formulados en el tratamiento de la hipertensión, también se favorece el incremento en sus niveles. Si tenemos mala suerte y venimos de una familia con riesgo de incremento en los niveles de ácido úrico, también. Y en algunas enfermedades, ya las veremos también más adelante, se pueden incrementar los niveles de ácido úrico en la sangre. Y eso producirá unas consecuencias significativas sobre el estado de salud. A veces se baja mucho, es poco frecuente, de hecho no es un problema habitual en la población. Y cuando se baja estamos hablando de que en la medición de laboratorio tenemos menos de 2 miligramos de cilitro de este compuesto. En el embarazo, en la mayoría de los casos, se reduce. Cuando tenemos un hígado que no funciona bien, se disminuyen sus niveles. En la falla renal, cuando nuestro riñón no funciona bien, entonces filtra menos de lo que debería filtrar y por tal motivo se reducen sus niveles. Medicamentos como el losartán, como el alopurinol, que se emplea evidentemente para reducir sus niveles, pueden llevar a un estadio de hipouricemia. Son más extraños, no son tan frecuentes, pero pudiera eventualmente ocurrir. Lo que es más frecuente, eso sí, es el incremento en sus niveles, que lo conocemos como hiperuricemia. En las mujeres, cuando tenemos más de 6 miligramos de cilitro en sangre, es decir, nos han hecho un examen de sangre que evidencia esos niveles, o en hombres superiores a los 7. En menores de 18 años, cuando tenemos niveles mayores de 5.5. Y esto es importante porque algunos casos genéticos de gota, de incremento de los niveles de ácido úrico en la sangre, se presentan de hecho a veces de manera muy temprana, con niveles muy altos y con consecuencias bastante lamentables. 7% de las personas suelen tener estos niveles así de elevados. Por fortuna, en la mayoría de los casos, de hecho, todo se presenta sin síntomas, sin molestias en el cuerpo. De todo ese total, muy poquito llegan a presentar gota. El 2% de la población mundial suele presentar gota, es decir, el depósito del ácido úrico directamente en las articulaciones, que producen mucho dolor, mucha inflamación, bastante discapacidad y con el tiempo va a destruir la articulación. Más frecuente en el hombre que en la mujer, en una relación de 9-1, es decir, cuando tenemos una gota, hay 9 hombres y una mujer. Es mucho más frecuente este tipo de condiciones de enfermedades en los hombres que en las mujeres. Y eso es derivado de distintos factores, de la dieta que llevamos, de la actividad física, de diferentes tipos de riesgo que hacen que los hombres tengan con mayor frecuencia esta enfermedad. El incremento de los niveles de ácido úrico puede hacer que aparezcan distintas condiciones y enfermedades. La gota es la más conocida, la más frecuente. Pero también, por ejemplo, durante el embarazo,
El incremento de los niveles de ácido úrico produce lo que conocemos como preeclampsia. Incrementa el riesgo de presentación de esta condición. Esos agentes metabólicos presentes en el cuerpo incrementan complicaciones del embarazo, también de la hipertensión arterial o de la enfermedad renal crónica o de la enfermedad cardiovascular. De hecho, hoy por hoy se reconoce que el incremento en los niveles del ácido úrico en la sangre está directamente relacionado con la presentación de los infartos. Puede que uno tenga niveles de ácido úrico elevados, sin gota, es decir, sin dolor articular, pero que sí está haciendo un efecto negativo sobre el estado de salud de nuestro cuerpo. Y el ácido úrico se eleva por diferentes motivos, unas causas internas y otras causas externas. La genética, si tenemos susceptibilidad heredada a la elevación de los niveles de ácido úrico, pues probablemente se va a presentar como parte de la manifestación de esta herencia que hemos obtenido. Pero también cuando tenemos deficiencias en el funcionamiento del riñón o cuando tenemos condiciones que producen un mayor recambio de las diferentes células del cuerpo. La alimentación y los medicamentos que consumimos también tienen un impacto directo sobre los niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo. Es decir, eventualmente pudiéramos tener complicaciones derivadas del estilo de vida, de condiciones particulares de medicamentos que consumimos que van a hacer que se incrementen estos niveles en nuestro cuerpo. Y hay que reconocerlos, entenderlos, porque van a complicar un poco nuestro estado de salud. Hay algunas enfermedades a través de las cuales se producen incrementos en los niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo. La gota, particularmente, por supuesto. De hecho, es consecuencia, la gota, del incremento en los niveles. La preeclampsia. Se producen alteraciones en los niveles de la presión sanguínea en el cuerpo de la mujer en estado de embarazo que incrementan los niveles del ácido úrico. Alteraciones metabólicas, finalmente. En la hipertensión arterial, secundaria al consumo de medicamentos, pero también secundaria al mismo proceso fisiopatológico que ocurre como consecuencia de la enfermedad por sí misma. Cuando el riñón se daña, la insuficiencia renal crónica también disminuye la capacidad de nuestro organismo de eliminar este ácido. Y en la enfermedad cardiovascular, en la cual aún existe la controversia. Si el incremento de los niveles de ácido úrico es causa de la misma, o si la enfermedad cardiovascular, por el daño del funcionamiento natural de nuestras arterias, de nuestro sistema circulatorio, produce el incremento de los niveles de ácido úrico. También tenemos dentro de estas condiciones el cáncer, especialmente en tratamientos de quimioterapia o radioterapia, en las cuales hay una gran destrucción de diferentes componentes celulares en el tumor y que liberan una gran cantidad de ácido úrico. Pero también puede incrementarse porque tenemos una deficiencia en su excreción. Por insuficiencia renal, los riñoncitos no funcionan como debieran funcionar, no actúan de la manera natural, de la manera que debiera hacerse, o porque tenemos diabetes. En caso de hipotiroidismo también, podemos tener una reducción en la eliminación del ácido úrico de nuestro cuerpo y se puede elevar. Daño del riñón derivados de la diabetes o la deshidratación. Consumimos muy poca agua y eso conduce al incremento en los niveles del ácido úrico en nuestro cuerpo. También los alimentos, la dieta. Cuando consumimos carnes rojas, aquí algunos ejemplos como la carne de res, o como el cordero, o como el cerdo, o como la ternera.
Estos son alimentos ricos en ácido úrico para nuestro cuerpo. Finalmente, los mariscos, el pescado de mar, las legumbres, los granos, van a incrementar de manera significativa los niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo. Si uno tiene una deficiencia genética y de paso le suma una dieta no adecuada, pues tendremos entonces niveles muy importantes, muy significativos de el ácido úrico en nuestro cuerpo y va a producir algún tipo de enfermedad. Algunos vegetales también tienen como característica que generalmente son de color verde. Los espárragos, el coliflor. Recordemos que el coliflor es blanco porque durante el proceso de cultivo se tapa para que no se pinte de verde, pero es un vegetal de hecho muy, muy verde. Los champiñones u otros hongos también pueden conducir a un incremento significativo de los niveles de ácido úrico. Las acelgas y las espinacas. El consumo de alcohol, ahorita más adelante hablaremos sobre el consumo de alcohol en el contexto de la elevación del ácido úrico. Las bebidas azucaradas, especialmente estamos hablando de las bebidas azucaradas que tienen niveles altos de azúcar refinada. No importa el sabor dulce, sino que tenga azúcar refinada, de hecho, en su composición. Algunos medicamentos también. La furosemida, la hidroclorotiazida, diuréticos ayudan a eliminar líquidos, pero favorecen el incremento en los niveles de ácido úrico en la sangre. Por supuesto que cada vez que atendemos pacientes con hipertensión que requieren como parte de su indicación de medicamentos estos, pues uno va pensando que eventualmente pudieran producir incremento en los niveles de ácido úrico. El ácido acetil salicílico, especialmente a dosis bajas, estamos hablando de dosis de menos de 3 gramos por día, favorecen el incremento en los niveles de ácido úrico. La niacina, que es una vitamina, la levodopa, que se utiliza en el tratamiento del Parkinson. Todos estos medicamentos pueden eventualmente favorecer la acumulación de ácido úrico en el cuerpo. Y este incremento en los niveles de ácido úrico en el cuerpo producen varios efectos en el organismo. Incremento de la inflamación crónica, que se oxide más nuestro cuerpo, que se degenere y que se envejezca de una manera prematura. Todas como consecuencia del incremento en los niveles del ácido úrico, producto de desecho del organismo. Esta inflamación crónica es aquella que se presenta por más de 6 meses. Estamos hablando de una inflamación sistémica, es decir, recorre todo el organismo y va dañando diferentes estructuras. Las estructuras más débiles se debilitan más rápido, se van a alterar más fácilmente y va a aparecer fibrosis de esas estructuras. Si tenemos una articulación dañada y de paso se incrementan los niveles de ácido úrico, pues en esta articulación se va a presentar más daño, más alteración. Se va a desgastar de una manera prematura. Y en estos sitios, y de hecho a lo largo del organismo, especialmente en las arterias y las venas que transportan la sangre a lo largo del cuerpo, se va a presentar un fenómeno de oxidación muy intenso. Este fenómeno de oxidación va a conducir al daño de las estructuras y a una degeneración prematura de los tejidos, porque sobrepasa los mecanismos naturales que tiene nuestro cuerpo para evitar el daño de estos agentes oxidantes. Se va a dañar de una manera importante y significativa. Y va a haber también un proceso de muerte acelerada. Células del cuerpo van a empezar a morir de una manera más rápida y se va a perder la capacidad de recuperar estos tejidos que naturalmente debieran estar presentes. Envejecemos más rápido y perdemos las funciones naturales de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y en la medida en la cual un órgano en particular se envejezca,
pues más será evidente su pérdida de función en el organismo. Y como consecuencia también del incremento de los niveles del ácido úrico, vamos a envejecer a una velocidad mucho más rápida. Recordemos que el envejecimiento comienza desde los 32 años más o menos. En algunas personas desde los 28, en otras personas hasta los 34 años. Pero es un proceso constante que una vez ha iniciado es inevitable, porque el cuerpo pierde la capacidad de renovarse como lo hacía anteriormente. Y va a ser que la parte del cuerpo que se haya envejecido tenga pérdidas de función. En principio no son evidentes, pero en la medida que estas transformaciones del organismo se van acumulando, son mucho más evidentes porque perdemos función. Perdemos la función de ese tejido que se está envejeciendo, de ese órgano. ¿Qué podemos hacer? Podemos controlar la velocidad a la cual ocurre ese proceso. Si hacemos las acciones necesarias, podemos lograr un envejecimiento lento, pero si no las tomamos, si no modificamos nuestro estilo de vida, pues tendremos un envejecimiento que será de una velocidad mayor. Y vamos a ver ahora cómo saber si tenemos o no niveles altos de ácido úrico. Y lo cierto y que debemos decir en este momento es que la mayoría de los casos, afortunadamente, son asintomáticos. Se incrementan los niveles de ácido úrico sin que se produzca ningún tipo de manifestación en el cuerpo. Son la mayoría. En algunos casos, estas elevaciones del ácido úrico se presentan en el contexto de alteraciones del colesterol y de alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, como la diabetes. Es decir, en el contexto de la dislipidemia o del contexto de la diabetes. Y por lo tanto, en muchos de estos casos solamente pueden ser detectados a través de la solicitud de un laboratorio en sangre específico que permita ver estos niveles. Como el ácido úrico está relacionado a las enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la actualidad, se solicita a este laboratorio como parte de la evaluación del riesgo metabólico de una persona. Anteriormente no hacía, hoy por hoy se hace porque se sabe que es un factor que va a impactar de forma directa sobre el estado de salud cardiovascular de la persona. Y en ocasiones, en una menor fracción de las personas que tienen elevaciones de los niveles de ácido úrico, aparecen síntomas. Por ejemplo, un dolor abdominal muy intenso, compatible con cálculos derivados del ácido úrico en la vía urinaria. Aquí tenemos una foto en la cual podemos ver unos cálculos renales por ácido úrico. Por supuesto, eso duele harto. La mayoría de los casos, a través de la orina se eliminan. Cuando son muy grandes hay que operarlos, hay que destruirlos para poder sacarlos. Otras personas con menor frecuencia dañan de manera aguda o crónica sus riñones, se alteran de una manera importante, consecuencia de la elevación de los niveles del ácido úrico. Y otras personas tienen niveles tan altos del ácido úrico circulando por su sangre que este se deposita en las articulaciones como un cristal y produce dolor e inflamación, es decir, produce lo que conocemos como gota o artritis gotosa. Es tan alto el nivel que este se sedimenta, se deposita en las articulaciones y produce una afectación, de hecho, muy intensa. La gota suele ser la manifestación más intensa de la elevación de los niveles del ácido úrico en la sangre. El dolor suele ser súbito, es una persona que estaba bien, se acuesta y en la noche se levanta con una gran intensidad del dolor. La mitad de las personas con este tipo de artritis, con esta manifestación de gota, manifiestan el dolor en el dedo gordo del pie.
generalmente más en el derecho que en el izquierdo. Y esto básicamente por la forma en la cual se distribuye la circulación sanguínea en el cuerpo. Es decir, uno de cada dos personas con gota puede manifestar el dolor en el dedo gordo del pie. Pero también pueden doler e inflamarse otros sitios del cuerpo. Los hombros, las manos, las rodillas, el dorso del pie, el sitio donde pega la terminación de nuestros zapatos. Gran inflamación y en la mayoría de los casos es un dolor que dura 2 a 3 días y en los peores casos puede durar hasta 3 o 4 semanas. Un dolor intenso, incapacitante, difícil de manejar, de hecho, porque es un dolor inflamatorio. Gran inflamación que se produce en estas articulaciones. Y además de estas manifestaciones clínicas, pues podemos evidenciar eventualmente la aparición de tofos, acumulaciones de ácido úrico en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, los dedos de las manos. Aquí mostramos una imagen. Una acumulación de estos cristales que van afectando no solamente la estética, sino la función natural del cuerpo. En las orejas también aparecen. En los codos, son de los sitios habituales en los cuales se deposita este exceso de ácido úrico. Pero también podemos tomar exámenes de sangre que evidencien el incremento en los niveles de ácido úrico. En radiografías, en ecografías, especialmente cuando son efectos a largo plazo. Estamos hablando entonces de elevaciones que han tenido más de 12 meses de evolución que producen cambios significativos apreciables en las imágenes. Pero también cuando tenemos dudas del diagnóstico de la enfermedad que padece la persona y tenemos inflamación con derrame articular, podemos sacar un examen del líquido sinovial, es decir, de ese líquido que se encuentra adentro de la articulación y encontrar cristales como el que mostramos en la parte superior de la diapositiva. Así se ve. Son cristales evidentes del ácido úrico que se ha ido acumulando en la articulación. Y eso llama inflamación, eso produce inflamación y por supuesto que dolor. Y vamos ahora sí a lo más importante de la presentación, qué recomendaciones naturales, qué modificaciones del estilo de vida podemos lograr para el control de los niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo. Y hay 3 ejes fundamentales que debemos atacar: la alimentación, la actividad física y, por supuesto, recomendaciones desde la medicina natural que podremos lograr para disminuir el dolor, para el control del proceso inflamatorio, para evitar que avance más, también para prevenir la aparición de problemas relacionados con el incremento del ácido úrico en nuestra sangre. Recomendaciones generales de alimentación y lo primero es consumir bastante agua cada día, al menos 2 litros. En esto no solamente contamos el agua consumida a través de vasos, por ejemplo, sino también las sopas, los alimentos en general, pero deberíamos consumir al menos 2 litros de agua cada día. Reducir los fritos, las comidas rápidas que son ricas en grasas saturadas. Evitar alimentos ricos en purinas, ya veremos cuáles son. Cuando estamos en un evento agudo, por ejemplo, como un ataque de gota, debemos eliminar el consumo del alcohol por todo. En los periodos de crisis, es posible que se puedan consumir algo de bebidas alcohólicas, pero en términos generales es mejor eliminarlo. E incrementar el consumo de las frutas y verduras, especialmente aquellas verduras que no son de color verde. ¿Qué hay que evitar? Sí o sí, especialmente cuando estamos en ataque agudo de gota. Embutidos, los patés, las vísceras de animales, las carnes rojas en general, es decir, la de res, la de cerdo, la de ternera, los mariscos, los pescados de mar, las legumbres, los granos que consumimos, hay que llevarlos a cero. Los vegetales de hoja verde. Si no estamos
en un periodo de ataque agudo de gota, pero la padecemos, podríamos consumir una porción por semana de estos alimentos que debemos reducir de 100 gramos. Es decir, un día una porción de frijoles, el otro día una porción de embutidos, otro día distinto podríamos eventualmente consumir algunos vegetales de hoja verde. Cuando estamos con el ataque agudo, pues hay que evitar todos. Cuando estamos relativamente bien en términos de los síntomas, podemos consumirlos de una manera regulada, progresiva durante la semana, a poquito. Entre menos, mejor, porque van a tener un efecto dosis dependiente. Si nos consumimos, tenemos problemas de ácido úrico, una porción de frijoles de 500 gramos, pues por supuesto que va a aparecer una alteración significativa de la inflamación, del dolor articular e incluso va a impactar de una manera más importante el funcionamiento de todo nuestro cuerpo por los efectos que produce el ácido sobre la circulación sanguínea. Y aquí les hice una lista de alcoholes frecuentes que se consumen, desde el más malo, que es el primero, hasta el menos malo, que es el último. Cerveza, en la medida de lo posible, de hecho, si tenemos elevaciones del ácido úrico, no hay que consumirla. La que más va a producir impacto sobre los niveles del ácido úrico en la sangre, la cerveza. Luego el vino, luego el brandy, el vodka, el whisky. Es decir, el whisky podría ser el menos malo, pero siempre tengamos en cuenta que a mayor consumo, mayores niveles de ácido úrico vamos a tener. Hay que consumir, si lo deseamos, si estamos en una fecha especial, una porción, una copa. Entre más consumamos, más efecto negativo va a producir sobre el cuerpo. Las personas que me escuchan y que sufren de gota, que sufren de problemas de ácido úrico, de hecho sabrán ya que cada vez que consumen alcohol de una manera desmedida, se incrementan sus niveles y sus síntomas de una manera muy importante. Entre menos, mejor. Y hay que buscar reducir el peso corporal. Un incremento del peso corporal, el sobrepeso y la obesidad producen mayores niveles de ácido úrico en la sangre. Hay que buscar una dieta que nos funcione para reducir el peso corporal. Algunas son hipocalóricas, entonces consumimos más poquito alimento. Está la dieta mediterránea, que tiene alimentos bastante distintos, una mayor cantidad de algunos alimentos. O está la opción del ayuno intermitente, cual durante algunas horas no consumimos alimento, en otras sí lo podemos hacer, actividad física, y tener siempre la meta clara en términos del peso objetivo, cuántos kilos debemos perder, y sostener ese peso ideal. Algunas ayudas naturales nos ayudan a perder peso de manera significativa. BioSilhouette, alcachofa, Fibrax son productos naturales que van a ayudar a que reduzcamos de manera progresiva el peso corporal. Hay que hacer actividad física cuando estamos asintomáticos, es decir, sin ataque agudo de gota o sin problemas de cálculos renales, podemos hacerlo sin restricción. Eso sí, de una manera regular, es decir, al menos 4 días por semana, al menos 30 minutos cada día. Cuando tenemos la gota, hay que evitar el sedentarismo. También hay que hacer la actividad física regular, pero hay que evitar el impacto directo sobre las articulaciones que se encuentran afectadas como consecuencia de la inflamación. Evidentemente, si tenemos una inflamación del dedo gordo del pie, será muy difícil que podamos hacer una actividad intensa con nuestras piernas. Pero también hay que evitar quedarnos acostados en la cama, porque de hecho la actividad física va a favorecer la eliminación de ácido úrico de nuestro cuerpo. Medicina natural, dos herramientas muy importantes. Por un lado, la apiterapia, que desde la aplicación de inyecciones periódicas podremos lograr la normalización de los niveles de ácido úrico, el control del proceso inflamatorio en los tejidos y de la inflamación sistémica.
Y si tenemos dolor, también nos va a permitir mejorar el dolor. Y la osteopatía, que mejora la movilidad articular. Estamos hablando de una terapia ya un poco más específica para cuando tenemos la gota. Mejor movilidad articular, mejor control del dolor. Hay que controlar la oxidación. Ya vimos que es un fenómeno intenso y severo que se produce como consecuencia del incremento de los niveles del ácido úrico en la sangre. Miel de abejas, extracto de propóleo, el BEMFR. Todos productos muy útiles, naturales, que nos van a permitir el control de ese proceso oxidativo que ocurre en nuestro cuerpo. Hay que controlar también esta inflamación que aparece, sistémica y local. El Ostrix y el extracto de caléndula facilitan el control de estos fenómenos inflamatorios en nuestro cuerpo. Si tenemos afectación articular, porque se han depositado los cristales de ácido úrico en el cuerpo, el hexamidol por vía oral, que tiene un efecto sistémico, y el alibidol y el quincannabis, que tienen un efecto local para el control de sus sitios de dolor. Las personas que han tenido ataque de gota entienden muy bien que estamos hablando de dolores muy intensos en el cuerpo. Son dolores con una intensidad de hecho muy significativa. Y hay que regular el metabolismo, porque la alteración del metabolismo produce el incremento de los niveles del ácido úrico y es la causa primaria de todo esto. Utilizamos la alcachofa y utilizamos la combinación del ginseng con jalea real, que tienen efectos importantes en términos de la regulación en la forma en la cual se produce el ácido úrico en el cuerpo. Si tenemos un incremento significativo de los niveles de ácido úrico en la sangre, precisamente estos dos son los que debemos consumir para evitar que sigan incrementándose en sus niveles en el tiempo. Finalmente, debemos también evitar el avance degenerativo que se produce como consecuencia de la elevación de los niveles de ácido úrico en el cuerpo. La combinación de ginseng con jalea real 90 días seguidos van a permitir evitar los efectos negativos de los incrementos del ácido úrico en el cuerpo y evitar que la enfermedad entonces progrese, que genere daños significativos en el cuerpo. Un resumen de estos productos naturales de los cuales hemos hablado. Recuerden nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Nos escriben al WhatsApp. Estaremos atentos a atenderlos en cada una de las preguntas, solicitudes, exposiciones de casos. Nuestro correo electrónico, nuestra página web. Dudas, preguntas, inquietudes siempre serán muy bien recibidas. Daremos respuesta a cada una de ellas. Gracias a todos por su compañía. Si tienen alguna pregunta relacionada con esta presentación, nos escriben al WhatsApp, nos mandan correo electrónico por nuestras redes sociales. Estaremos atentos a dar respuestas a todas y cada una de las inquietudes que surjan. Muchas gracias a todos.